una diferencia entre alguien que se para acá a traer una palabra, alguien que está en la puerta recibiendo a las personas. Es servicio y Dios lo ve como servicio. Así que me siento honrado de estar acá parado y traer esta palabra. Hoy quiero aprovechar este tiempo también para darle las gracias a todos. El miércoles estuve de cumpleaños. No soy una persona que le gusta mucho celebrar los cumpleaños ni nada, pero la verdad que me sentí muy amado y me sentí amado. Y pude sentir el amor de Dios a través de cada uno de ustedes, de sus mensajes, de sus palabras, de sus abrazos. Y creo que no hay nada más lindo que poder ser la extensión y ser portador de esa gloria de Dios para otras personas, ¿no? Creo que ese es el trabajo de la iglesia, es demostrar el amor de Cristo a través nuestro. Y creo que eso fue lo que sentí esta semana. Me sentí amado y quiero, de verdad, darles las gracias a todos por eso. Ya para entrar en materia, quiero continuar un poco con esta serie que venimos manejando de estar seguros en Cristo, que no sé para quién, para mí ha sido una bendición. No sé si para todos en los grupos de conexión venimos manejando este tema. El pastor viene trayendo unas enseñanzas excelentes acá el domingo acerca de estar seguros en Cristo y estas verdades fundamentales. Para empezar, quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido hablando. Y el primer tema que manejamos fue edificando sobre el fundamento, que es muy importante entender eso, porque Cristo es nuestro fundamento y vivimos por la gracia y Cristo es esa gracia. Así que es importante entender esta verdad. La segunda verdad que estuvimos hablando fue la soberanía de Dios. Qué importante entender que Dios es soberano, ¿cierto? Y que Él es autosuficiente, es decir, que Él no depende de nada ni de nadie. Él es omnipresente, Él está en todas partes, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipotente, Él puede hacer todo. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios, incluso hasta lo que ante nuestros ojos puede parecer malo, está bajo el control de Él, Él lo permite. El tercer punto que vimos fue la inhabilidad del hombre, y hablamos de que no teníamos la opción de elegir a Dios, y la razón por la cual no teníamos esa opción era porque estábamos muertos espiritualmente, éramos incapaces de elegir a Dios. Por lo tanto, Él nos eligió, Él te eligió a ti. Solo la verdad del evangelio de la gracia, o sea, Cristo mismo, porque Él es la gracia, tiene el poder de transformar nuestras vidas. El cuarto tema que vimos fue la elección incondicional, es decir, que Dios te escogió a ti por su soberanía, porque quiso, porque así lo decidió Él. No tuviste que hacer nada para ganarte eso. Dios te dio su gracia, te justificó, te santificó, te dio vida eterna, y todo esto lo hizo en y por medio de Cristo. El quinto tema que vimos fue la redención eficaz, y hablamos de que si no hay redención no puede haber salvación. Cristo tuvo que morir y derramar su sangre por nosotros para que fuéramos redimidos. Cristo tuvo que llevar una vida justa y morir por ti y por mí. Él murió por nosotros. Cuando Él estaba siendo clavado en esa cruz, Él estaba pensando en ti. Cada gota que cayó fue por ti. Así que creo que es importante tener claras estas verdades, porque si no las tenemos claras, va a ser muy difícil que podamos estar seguros en Cristo. ¿Cómo puedo estar yo seguro en Cristo sin entender que Cristo es soberano y que Dios hace como Él quiere? ¿Cómo puedo estar yo seguro en Cristo si no puedo entender que Él me eligió a mí desde la eternidad? ¿Cómo puedo estar seguro en Cristo si no entiendo su amor por mí, su protección? Así que en base a esto, hoy quiero traer una enseñanza que titulé La Piedra. Y me gustaría dar un poco de lo que significa llevar una vida centrada en Cristo, y que todo lo que hagamos nosotros, todo, nuestro trabajo, nuestras relaciones, en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, en cómo llevamos toda nuestra vida, incluso hasta cómo manejamos el carro, de que todo lo que hagamos sea centrado en Cristo. Y para eso quiero traer una palabra, es un poco larga, pero creo que es importante que la leamos, y está en el libro de Efesios. Efesios fue un libro que lo escribió Pablo y fue una carta que hizo hacia la iglesia de Éfeso. Y es interesante porque este libro habla de la disciplina necesaria para que podamos estar fundamentados en Cristo. Y creo que es importante. Si usted y yo no adquirimos una disciplina para que nuestro fundamento, para que nuestra base, para que todo lo que hagamos sea basado en Cristo, entonces va a ser muy difícil que podamos llevar una vida cristiana, que podamos seguir a Cristo. Porque si somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Pero si nuestro fundamento no es Cristo, ¿cómo podemos hacer eso? Así que creo que es bien importante que entendamos y tengamos muy claro esta carta. Así que la leo, Efesios 2 del 11 al 22, y dice así: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados,
y ellos asimismo se llaman los circuncidados, es decir, ellos y nosotros los no circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes, o sea nosotros, no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Qué interesante que dice que debemos recordar que antes no estábamos con Cristo. A veces toma uno esto como algo malo, ¿no? Como que no recordemos el pasado que va atrás. Pero yo creo que el pasado también es importante. Es importante saber de dónde me sacó Cristo. ¿Cómo voy a entender yo el amor de Él si me olvido de dónde estaba yo? ¿Cómo voy a entender su gracia si me olvido de lo que pasó? Es importante que recordemos de dónde nos sacó Cristo. Y creo que muchos de nosotros acá podemos levantar la mano y decir: ¿sabes qué? Yo sé que Cristo me sacó de un lugar donde yo no quería estar. Cristo me sacó de un lugar donde yo estaba de pronto en las drogas, en el alcohol, en el sexo. De pronto mis relaciones estaban destruidas, mi matrimonio estaba destruido, de pronto mi salud estaba mal, mis finanzas estaban completamente destruidas. De pronto era una persona incrédula, sin fe, y Cristo te eligió. Y no solo te eligió, pero te regaló la fe para que creyeras en Él. Te apartó, te redimió, te justificó, te dio salvación, te dio un propósito. Te lo dio porque te ama. Pero si nos olvidamos de eso, si nos olvidamos de dónde estábamos, ¿cómo voy a poder recordar y cómo voy a poder estar consciente de ese amor? Así que por eso es muy sabias estas palabras que dicen: y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Oigan esta: vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Quién se puede identificar con eso? Vivir sin esperanza. Yo creo que para los que no estamos o los que no están fundamentados en Cristo, ¿cómo van a tener esperanza? ¿Sabe qué da esperanza? Tener un propósito. ¿Sabe qué da esperanza? Estar fundamentado en Cristo. Porque las personas que no están fundamentadas en Cristo, que no tienen un propósito, que no le conocen a Él, no pueden tener una esperanza. ¿Por qué? Porque su vida, todo está basado en lo que tienen, en su trabajo, en la economía, en sus relaciones, en una casa. Y en el momento que la vida cambia y pierden su casa y pierden su matrimonio y tienen un problema de salud, inmediatamente se va la esperanza. Pero para los que somos hijos de Dios, no importa lo que pase, no importa si estás pasando un problema de salud, no importa tu pasado, no importa que tu matrimonio esté complicado ahora, no importa que de pronto la economía no esté como debería estar, no importa que hayas perdido tu trabajo, nunca se nos va a ir la esperanza. Porque estamos fundamentados en un Cristo vivo, que es real, que está en nosotros, que nos da una esperanza. Así que es importante entender eso. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, ustedes que están lejos de Dios, ya han sido acercados a Él. Qué lindo eso. Fuimos acercados a Él. Pues están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Amén. Cristo nos ha dado paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio. Como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y dos pueblos que han hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y las reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que hizo Jesucristo, hizo tanto los judíos como los no judíos. Tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Gloria a Dios. Tenemos todos los derechos. Somos parte de su familia. Somos hijos. Y el versículo 20 dice: todos los miembros, no dice algunos, dice todos. Significa que esto le concierne absolutamente todos nosotros hoy reunidos acá. Dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio Jesucristo es la piedra principal.
Es Él quien mantiene firme todo el edificio. No es tu trabajo, no es tu fuerza, no es el dinero, no es el carro que manejas, no es tu casa. Es Cristo, es Cristo. Él es el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Acompáñame en una oración en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos hoy, Señor, de haber sido elegidos, Padre. El privilegio de haber sido elegidos por ti, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque estábamos perdidos, Señor, estábamos lejos de ti, pero Cristo nos unió a ti otra vez, Señor. Tenemos entrada al Padre por el sacrificio de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana esta palabra, Señor, sea una semilla, Señor, en nuestros corazones, una semilla que dé fruto, Señor, que traiga entendimiento y revelación a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me encanta el versículo 20 porque habla de la piedra principal. Incluso algunas versiones habla de la piedra angular. Y para los que de pronto no saben, porque el pastor creo que lo ha explicado acá muchas veces en muchas enseñanzas, la piedra principal o la piedra angular era la piedra inicial con la que se empezaba cualquier construcción o cualquier edificación. Era una piedra que se ponía, normalmente era más grande, y sobre esa piedra se empezaba a hacer el diseño de cualquier construcción, de cualquiera. Un puente, una torre, una casa, un palacio. Cualquier edificación necesita una piedra angular, una piedra principal. Y creo que la enseñanza de hoy nos debe motivar, más que una exhortación, es una motivación a que analicemos cuál es la piedra principal en mi vida hoy. A veces toca como dig in, ¿no? Como mirar bien adentro. Porque creo que si preguntamos, la mayoría diríamos, no, es Dios, es Cristo. Pero ¿es realmente Cristo nuestra piedra principal? ¿Es realmente en Él donde estamos fundamentados? ¿O son otras cosas que de pronto están en nuestro corazón? Entonces creo que la pregunta es hoy: ¿cuál es tu piedra principal? ¿Es Cristo? ¿Estás construyendo tu vida sobre Él? ¿Estás fundamentado en Él? Yo cambié un poquito anoche la enseñanza y estaba anoche corriendo un poco, terminando algunas cosas, porque anoche pasó algo bien interesante con nuestro equipo de fútbol. Para los que no saben, tenemos un equipo de fútbol acá en la iglesia y estábamos jugando un torneo, la Copa Jesús, entre iglesias es este torneo. Y bueno, no arrancamos muy bien, pero ahí fuimos mejorando, tuvimos partidos buenos, malos, corrimos con mala suerte, algunas expulsiones, en fin. Ayer jugamos prácticamente la semifinal, entonces si ganábamos íbamos a la final. Y fue un partidazo, pero eso sí, fue, como decimos en Colombia, nos dimos pata. Se las pongo así: al final del partido terminaron en nuestro equipo solo 2 jugando. Eran 2 contra 3 al final del partido, en serio, porque expulsaron a todo el mundo. Yo fui uno de los expulsados. Y la verdad, el partido fue chistoso, pero eso fue una gritería, fue muy intenso. Finalmente ganamos 7-2. 7-2 ganamos anoche. Y de paso hago la propaganda. En 2 semanas, o sea, creo que eso es el 21 de marzo, no sé. O sea, no este sábado que viene, sino en 15, este sábado en 15, de ayer en 15, mejor dicho, jugamos la final contra la iglesia Vertical, que está en Weston. Y entonces sería chévere que toda la iglesia pueda ir a ver la final, apoyarnos. Pero el punto es que el partido fue muy intenso. Y yo la verdad al final del partido pues me sentía bien, contento, pero terminé un poco incómodo por la forma en que terminó el partido, ¿no? Entonces me acerqué al otro equipo y les dije: vengan muchachos, pues de tomar, la idea no es que haya tantos expulsados, que pase esto. La idea es fútbol, es un deporte de contacto, nos vamos a pegar, pero todo queda en la cancha. Y muchos de ellos estaban molestos, de nuestro equipo hay algunos molestos. Pero en resumidas cuentas, cuando iba en el carro pensando, porque a mí me encanta, yo cuando en el carro es como mi momento. Yo voy manejando, voy analizando, voy pensando. A veces llego al lugar y ni me acuerdo cómo llegué al lugar, porque venía metido en mi rollo pensando. Y empecé a analizar y dije: sí, pero hasta algo tan sencillo como un partido de fútbol tiene que estar incluso fundamentado en Cristo. Porque el tema del fundamento es que el fundamento soporta tanto lo pesado y lo grande, pero hasta lo chiquitico y los detalles también lo soporta el fundamento. Así que en mi vida, cuando empecé a pensar esto, dije: no, pero es que no es solo lo grande, no solo son las decisiones grandes, también son las pequeñas.
¿Cómo le respondo a alguien en un partido de fútbol? Cuando alguien me pega, porque bueno, a mí, cuento la expulsión, me venía dando codazos en la nuca y pues yo le dije, hey, ya no más. Y en el último me pegó un codazo y pues y nos sacaron tarjeta roja los dos. No pasó nada mayores, pero igual me sentí mal. Siento que debía haber respondido de otra forma. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, porque mi fundamento es Cristo. Pero lo interesante del fundamento es que aunque nos equivoquemos, porque Dios no exige perfección, olvídate de ser perfecto, eso no va a pasar, jamás nos vamos a equivocar. Incluso unos muchachos me decían, ay, pero ¿a qué iglesia van ustedes? Yo, pues a una iglesia de gente imperfecta, una iglesia de gente que se equivoca, una gente que quiere mejorar, que está buscando a Dios, que quiere fundamentar su vida en Cristo, pero que está tratando de mejorar cada día, pero que no somos perfectos. Entonces, ese es el tema. El punto es crear y construir sobre Cristo. Muchas veces nos van a romper las piedras, se nos caerá una piedra, nos descacharemos, nos equivocaremos, pero lo que nunca puede cambiar en nuestra vida es que esa piedra se mueva de ahí, que la piedra principal, que la piedra angular nunca se mueva de nuestras vidas. Es lo que tiene que regir toda nuestra vida, nuestra guía, nuestra brújula, es todo para nosotros. Y aunque de vez en cuando nos equivoquemos, en lo que no nos podemos equivocar es en jamás abandonar la piedra. Así que traigo varios puntos en esta mañana. El primero es, porque quiero ser un poco práctico a la hora de determinar cómo es que Cristo va a ser mi fundamento. Y creo que la primera cosa es que tengo que conocer a Cristo. Y creo que lo he repetido en la mayoría de mis predicas, de que conocer a Cristo y conocer a Cristo. Y a los jóvenes yo les taladré eso yo creo que, no sé si están, ¿cómo puedo, a ver si me lo repiten, cómo puedo confiar en alguien que no conozco? Y es verdad. ¿Cómo puedo yo tener un fundamento, una base, si no conozco de Cristo? Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo puedo estar fundamentado en Él? Va a ser imposible. Creo que es importante hoy reconocer cuáles son nuestras prioridades. Y si hacemos un listado de nuestras prioridades, creo que en el top puede estar familia, hijos, trabajo. Pero ¿en cuántas de las listas va a estar Cristo? Como número uno, como la prioridad número uno en mi vida. Conocerle a Él, dedicarle tiempo a Él. Porque es el tema, le dedicamos tiempo a todo. A todo. Dedicamos tiempo al gimnasio, a jugar fútbol, a ver televisión, a ver series en Netflix, a las redes sociales, obviamente al trabajo. Pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a conocer de Cristo, de tu fundamento, de lo que supuestamente debe ser nuestra base para todo lo que hacemos? ¿Cómo puedo construir sobre algo que no conozco? ¿Cómo puede un arquitecto ponerse a construir sin planos, sin saber cuál es la medida de la pared, sin saber cuáles son las medidas del techo? Si tú quieres ser eficaz a la hora de construir en Cristo, si tú quieres ser eficaz a la hora de tener un fundamento, si tú quieres ser eficaz en tu vida, tienes que dedicarle tiempo a conocer a Cristo. Si no, jamás vas a poder construir una vida en Cristo. Nunca, es imposible. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras prioridades, en qué invertimos nuestro tiempo. Creo que si vamos a ser un poco prácticos, pregunto, pues, ¿quién tiene una Biblia acá? ¿Estamos leyendo la Biblia? Si vamos a ser prácticos, y yo esto se lo recomiendo, por ejemplo, mucho a los jóvenes, y de pronto si estás acá por primera vez, o de pronto no llevas mucho tiempo viniendo a una iglesia, y esto quizás es algo nuevo para ti, ¿por qué no arrancar con un librito devocional? Yo le regalaba a la mayoría de jóvenes libros devocionales. ¿Por qué? Porque es fácil de leer. Tiene un día para cada año, lo abres, es literalmente un versículo, un pensamiento, y haces tu devocional en 3 minutos, en 5 minutos. Yo sé, leer la Biblia a veces es difícil, a veces no la entendemos, pero ¿por qué no dar un paso pequeño? Seamos prácticos. De pronto ese paso pequeño hace que creemos el hábito, que creemos la disciplina de empezar a leer la palabra, de empezar a conocerle a Él. Quisiera leer 1 de Pedro 3, versículo 17 al 18, que dice así, presten atención: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Qué chistoso que es como les estoy repitiendo. O sea, ustedes ya saben, creo que esto es como obvio, ¿no? Venimos a una iglesia, somos cristianos, pues es como lógico que tengamos que leer la Biblia, ¿no? Es como obvio que tengamos que conocer de Cristo. Y Pedro está haciendo esto. Oigan, queridos amigos, ustedes ya lo saben. Como diciendo, ok, se los tengo que repetir. Ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia, estén pilas.
Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán, oiga, para atención a esto, no perderán la base firme que tienen, Cristo. En cambio, crezcan en gracia, en Cristo, porque Cristo da gracia, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante que Pedro y Pablo como que se apoyan mutuamente, ¿no? Está Pablo hablando de que Cristo tiene que ser el fundamento nuestro, y viene Pedro y dice: hey muchachos, pilas, recuerden esto. Ya lo saben, pero tienen que recordarlo. Si no quieren que la base se les pierda, tienen que crecer en gracia, en Cristo, y tienen que conocer de Él. Creo que más claro no puede ser. Tenemos que conocer de Cristo si queremos tener un fundamento en Él. Importantísimo. Qué sabiduría en esas palabras. Ahora la pregunta es: ¿cómo conozco a Cristo? Lee una Biblia, cómprate un devocional, ven a la iglesia, ven un domingo. El pastor, mi papá, un día me dijo: en esta plataforma solamente se va a predicar a Cristo. En nuestros grupos de conexión hablamos de Cristo. A los jóvenes los miércoles hablamos de Cristo. En el estudio bíblico hablamos de Cristo. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Vaya a un grupo de conexión. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Lea la palabra. Conéctate. La única forma de yo poder entender y conocer el amor de Dios es conociendo de Cristo. La única forma de yo conocer sus promesas y confiar y descansar en ellas es conociendo de Cristo. Conocer la palabra de Él y conocer a Cristo es lo que te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Y se los hablo por experiencia. El 2019 no fue un año fácil para mí, fue un año difícil. Y aunque de pronto me vieron sonriendo, no fue un año muy feliz para mí, el 2019. Fue un año difícil, fue un año de una prueba y fue un año complicado en mi vida. Por muchos momentos estaba cansado, y aunque me venían acá un domingo sonriendo y contento, muchas veces salía en el carro y me ponía triste y me ponía mal. Y lo único que me logró mantener firme y fundamentado fue la palabra de Dios. En los momentos que yo me sentía triste, siempre llegaba ese versículo a mi mente: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quizás yo soy débil, pero Cristo no es, y Cristo vive en mí. Lo que te va a ayudar a ti en los momentos difíciles de tu vida, complicados, y que te advierto, que yo sé que han llegado y que van a seguir llegando, porque seguir a Cristo no significa que todo va a salirme bien, simplemente significa que tengo el fundamento correcto. Cuando tienes el fundamento correcto, puede llegar el viento, puede llegar la tormenta, el huracán categoría 5, y nada va a destruir tu casa. Sí, no va a ser fácil, sí te va a doler, sí va a ser complicado, pero el fundamento jamás va a permitir que esa estructura se caiga. La palabra de Dios es lo que nos va a mantener firmes en los momentos difíciles, y el Espíritu Santo te va a traer esos versículos, esa palabra exacta que tu corazón necesitaba oír. La única forma para tú experimentar y sentir y conocer del amor de Dios es leyendo sobre el amor de Él, es conociéndolo a Él. Si tú no conoces a Cristo, jamás vas a lograr experimentar ese amor. Personas que no creen en Dios leen la palabra y saben a nivel histórico que Cristo murió, que Jesús murió, pero realmente conocen a Cristo, realmente experimentan lo que es el amor de Cristo, realmente pueden caminar seguros por su vida en Cristo. Muy importante, conocer a Cristo. La segunda parte es tener comunión con Él, y creo que eso viene como consecuencia de conocerle. Cuando tú conoces quién es Cristo, no te queda más alternativa que tener comunión con Él. Cuando tú entiendes su amor, no te queda más remedio que tener comunión con Él. La palabra comunión es la unión entre dos cosas en común. Tenemos que estar unidos con Cristo, tenemos que estar pegados a Él como un chicle. No sé si algunos conocen a mi perro Milo. Él se la pasa acá en la iglesia y lo traigo siempre a la oración. Él está acá en el grupo de jóvenes. El único día que no traigo es el domingo, porque pues ya sería demasiado. Pero a Milo, con mis papás molestando, decimos que es un chicle. No me pierde la mirada, Milo me persigue a donde yo vaya. Yo quiero ser así con Cristo, pegado como un chicle, en perfecta comunión con Él, unido a Él. Me gusta que en el versículo, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 14, habla de que Él nos da paz. Cuando tú estás en comunión con Dios, eso te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad.
conocer quién es Dios y después estar en comunión con Él, tiene que traer seguridad a tu vida, tiene que traer tranquilidad. Cuando tú entiendes que tienes un Dios soberano y que Él está en perfecto control de tu vida, no importa la circunstancia que estés viviendo, vas a estar en paz y tranquilo. Nada te va a afanar, nada te va a mover. Por eso es que la comunión es tan importante. Entre más construyas sobre el fundamento equivocado, creo que más nos frustramos en la vida. ¿Quién acá alguna vez ha intentado hacer una torre como de cartas, o una torre como con Jenga o con unas fichas? Es frustrante. Cuando yo recuerdo una vez una actividad de jóvenes que hicimos acá y les hice una competencia de quién hacía una torre con cartas, con un naipe de cartas, y duraron como media hora tratando de llegar a la torre y la verdad los vi muy frustrados, estaban frustrados porque siempre que les faltaba la última se desplomaba. Y yo creo que en la vida hoy hay tanto estrés, hay tanta frustración porque hay tantas personas construyendo su vida sobre el fundamento equivocado, sobre el dinero, por ejemplo. Creo que es probablemente el más grande y lo puedo ver en los jóvenes. Un joven lo primero que piensa cuando se gradúa del colegio es: ¿qué carrera me va a dar más dinero? Es lo primero que piensan. ¿Cómo voy a hacer yo más plata? En vez de pensar: ¿qué quiere Dios que estudie? ¿Para qué me diseñó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y entonces la mayoría de gente arranca así y empiezan a construir una vida sobre el fundamento incorrecto. Y por supuesto que va a llegar frustración, porque cuando tú construyes sobre el fundamento incorrecto, puedes esforzarte, puedes poner piedras y quizá va a crecer, pero eventualmente eso se va a desplomar porque el fundamento no es fuerte. Lo único fuerte y la única base fuerte se llama Cristo. Cuando tú construyes tu vida sobre Cristo, eso jamás se va a desplomar. De pronto va a haber problemas en la construcción, pero jamás se va a desplomar. Jamás te vas a sentir frustrado porque entiendes que Dios está en completo control de tu vida. Creo que también como consecuencia de tener comunión con Cristo viene tener comunión con mis hermanos, con las personas que me rodean. Y creo que es importante tener eso. Anoche estábamos viendo, no sé, ¿alguien vio la pelea de la UFC anoche? Nadie, no, bueno, 3, ok. Jorgito, bueno, ayer hubo una pelea de la UFC de artes marciales mixtas y peleó Joel Romero. Él es un peleador, es cristiano, es cubano, vive acá en Miami y peleó por el título anoche. Entonces nos reunimos un grupo en la casa de Sabrina a ver la pelea, teníamos comida, yo estaba ahí con mi computador trabajando, haciendo cosas, todos estamos haciendo diferentes cosas y en ese momento, no sé, sentí algo muy lindo porque me sentí como si estuviera en mi casa. No sé cómo explicar, me sentí en comunión con mis hermanos, con la gente que yo quiero. Qué lindo es poder uno sentir esa comunión con personas que comparten a ese mismo Cristo que tengo yo. Es importante estar en comunión con otras personas que compartan la misma fe que yo tengo, que compartan a ese mismo Cristo, que estén esforzándose igual que yo en crear y en construir sobre ese fundamento, que compartimos el mismo fundamento. La única persona que te va a entender a ti es otra persona que tenga el mismo fundamento. La gente allá afuera, cuando está fundamentada en otras cosas, jamás te va a entender. Nunca va a entender, jamás. Porque estos son conceptos espirituales. Lo espiritual toca entenderlo con el espíritu, no con la carne. No va a tener sentido. ¿Cómo va a tener sentido que alguien con un cáncer esté tranquilo y esté confiado en Dios? Eso no tiene lógica, no tiene sentido, es absurdo. Pero para nosotros los hijos de Dios, que estamos con el fundamento correcto, no hay nada que tenga más sentido que depositar todo en Cristo y que estar seguros y tranquilos en Él. El tercer punto es obediencia a Cristo, y creo que este ya es como el resultado o la consecuencia de conocerle, tener comunión con Él, y creo que el resultado de esas dos, si yo conozco quién es Cristo, si tengo comunión con Él, pues es obedecerle a Él. Es una parte fundamental de estar edificando. Si no hay obediencia, ¿cómo puede haber fundamento? La obediencia es el producto del entendimiento de quién es Cristo en mi vida y de tener comunión con Él. Tú no tienes ni idea de lo que puede hacer Dios con un acto de obediencia tuyo, grande o pequeño. Porque a veces pensamos que la obediencia es en cosas grandes, ¿no? Pero es también en las pequeñas.
Dios puede cambiar la vida de alguien a través tuyo, de un acto de obediencia tuyo. A mí me ha pasado mucho y me echo al agua. ¿No les ha pasado cuando conocen a alguien o por primera vez o de pronto les presentan a alguien o en una situación, en una reunión conocen a alguien por primera vez y Dios les pone eso en su corazón de háblenle de Dios, invítalo a la iglesia, llévalo a un grupo de conexión y dice un momentico, pero no todo loco ahí, oye, ¿cómo estás? Te invito a la iglesia. Y en muchos casos no he hecho caso, he sido desobediente en algo tan pequeño como eso. Yo no tengo ni idea qué puede hacer Dios con mi obediencia. De pronto, ¿qué podía hacer con esa persona? De pronto bendecir a alguien. De pronto Dios te puso en tu corazón, ¿sabes qué? Bendice a esta persona. Oía una historia de alguien que me contó que fue a la iglesia y estaba en la iglesia con esa persona y estaban orando, era como una noche de vigilia ese día y había una señora arrodillada y Dios le puso en el corazón a una persona que le diera un dinero. Entonces cuando esa persona mira, pues no tenía mucha plata, $10, y yo dije, pero déselos. Y yo, pero qué pena yo darle $10, y le dio los $10 a la señora. Pues resulta que la señora no tenía gasolina y por fe dijo, me voy para esa vigilia. ¿Cómo me voy? No tenía gasolina para volver a su casa. Esos $10 fueron los que le sirvieron para echar gasolina y poder volver a su casa. Tú no tienes ni idea lo que tu acto de obediencia puede hacer con otras personas. Es importante que obedezcamos a Dios. Todos los actos de obediencia van a tener oposición. Obedecer no es fácil, seamos sinceros. Es difícil, es complicado. La pregunta es, ¿estás dispuesto hoy a encarar esa oposición? ¿Estás dispuesto a que Cristo sea tu fundamento, a obedecerle a Él? La salvación que Dios nos la dio por gracia. No la merecíamos. Fue un regalo, es incondicional. No tuvimos que hacer nada. Él te escogió por su gracia. No es el resultado ni de tu esfuerzo ni de nada que puedas hacer. Pero en cambio, la obediencia sí depende de ti. Es una acción que debes tomar. Es algo que debes hacer. Tienes que ser proactivo con tu obediencia. Creo que leamos Mateo 21, versículo 12 al 15. Y esa es una historia que leímos en el estudio bíblico el lunes y me llamó la atención porque creo que Dios me habló mientras estábamos ahí en ese estudio bíblico. Y el pastor hablaba de que en ese tiempo, cuando Jesús saca a las personas del templo, los que saben esa historia, Jesús saca a las personas del templo porque, y esa parte no la sabía, la aprendí en el estudio bíblico, así que los invito a que vengan los lunes 7:30, el estudio bíblico está muy bueno. Para tú ser perdonado, porque no había muerto Jesús, tenías que hacer un sacrificio. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces la gente tenía que viajar, ir al templo para que un sacerdote matara al animal y te pudiera perdonar tus pecados. Eso es lo que tenían que hacer antes. ¿Qué pasa? Empezaron a hacer negocio con eso y personas empezaron a vender animales para que tú no tuvieras que ir con tu animal hasta el templo. Te vendían el animal en el templo y ahí mismo te lo sacrificaban y quedabas perdonado en ese acto religioso, por decirlo así. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Creo que la pregunta hoy es: ¿qué quiere sacar Cristo de tu corazón? ¿Qué actos religiosos seguimos manejando hoy en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestro corazón que Jesús está tratando de sacar? Lo lindo de este pasaje es que cuando Jesús saca a la gente, dice que llegaron los cojos y los ciegos y los sanó. ¿Qué espacio necesita liberar Dios en tu corazón para que entre algo nuevo, algo diferente? De pronto eso que has estado esperando, de pronto eso por lo que has estado orando por años. Señor, yo quiero algo diferente en mi vida. Yo quiero sentirte de una manera diferente. Pero creo que la pregunta es: ¿qué tenemos que sacar de nuestro corazón para que llegue algo nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? Cristo no quiere que tu corazón sea una cueva, sino que sea una casa de oración. Antes se necesitaban sacrificios para que seamos perdonados, pero Jesús murió como el sacrificio perfecto y nos redimió.
La palabra habla de que las piedras son un templo, pero tú hoy eres el templo. Eres un templo vivo de piedras vivas. Creo que servir y usar mis talentos es obedecer a Dios. Caminar seguro en Cristo es obedecer a Dios. Dios quiere que tú estés tranquilo. Dios quiere que tú camines tranquilo, que estés seguro en Él. Cuando nos sentimos inseguros, es desobedecer a Dios. Cuando sientes intranquilidad e inseguridad, es desobedecer a Dios. Depender de Él es obediencia. En Colombia me pasó algo bien interesante ahorita que estuvimos de vacaciones. Yo siempre tengo como historias con las que como que Dios me habla, ¿no? Estuvimos en un pueblo y nos fuimos a montar caballo. Y en Salento nos fuimos a montar caballo, mi hermano, mi papá y yo. Y mamá, como buena mamá, cumplí 34 años esta semana, pero pues todavía me cuida como si tuviera 10. Y se lo agradezco y yo creo que eso va a ser toda la vida. No te vayas, ponte bloqueador. Y tenía el bloqueador en el bolso, ¿no? Ahí, típico bolso de mamá con de todo, saca el bloqueador. Yo le digo, no, ma, yo no quiero quedar todo pegachento, qué pereza, ya estoy montando el caballo, yo me voy. Y arranqué y me fui. Y claro, fueron varias horas, no había mucho sol. No, la verdad no sentí nada, porque no sentí ni que, porque muchas veces uno siente que se está quemando, entonces, no está como picante el sol y se echa un bloqueador. Pues no sentí nada, me sentía bien, disfruté, lindo el día. Terminamos de montar el caballo, volvimos al apartamento, me di un duchazo y cuando me miré, tenía una quemada de taxista además, porque era blanco, rojo el cuello y dormí súper mal esa noche porque me metí una quemada. Yo por dentro diciendo, le hubiera hecho caso a mi mamá, me hubiera puesto el bloqueador. Y no termina la historia. Antes de ir a Colombia, yo iba con muchas ganas de hacer un masaje, como ir a un spa y que le hagan un masaje, y qué rico, y el estrés y tal. Y entonces fuimos a un lugar que se llama San Vicente. Son unas aguas termales deliciosas y tienen un spa. Entonces apenas llegamos, yo ya había cogido un masaje con tierra, que no sé qué, dos masajes me iba a hacer ese día y yo todo emocionado. Pero resulta que cuando llegó la hora del masaje en la noche, al final del día, de haber estado en las termales, relajado, el masaje no fue tan rico como yo lo estaba esperando. No sé si alguien se ha hecho un masaje con una quemadura, pero no se siente muy rico. Y entonces uno de los masajes era con tierra volcánica, una cosa así. Y me tocó una señora y eso era dele y dele. Y yo me tocó decirle, no, espera, está como muy duro. Pero fue un dolor terrible. Fueron media hora de dolor. Entonces dije, bueno, de la arena de pronto, vamos a ver si de pronto el otro está mejor. Y paso, me acuesto en la cama y empieza una señora, y ese era con aceitico. Y como que le gustó acá el cuello y dele. Entonces yo como que apretaba así la sábana que estaba. El punto es que fue una tortura. No fue rico, fue una tortura, fue súper doloroso. Y creo que de una u otra manera en mi vida, no, vuelvo pero sin estar quemado. Creo que de una u otra manera Dios me habló en ese momento y me habló a mí. Uno, hágale caso a su mamá cuando le diga que se eche bloqueador. Y número dos, creo que en muchas ocasiones de nuestra vida, nuestra necedad, nuestra desobediencia causa que momentos de bendición se conviertan en una tortura. Ese masaje debió haber sido algo placentero para mí. Era algo que yo quería, estaba esperando. Era una bendición para mi vida. Qué rico que le hagan un masaje. Pagué por eso. Y por mi necedad y por mi desobediencia terminó volviendo en algo malo. Realmente eso fue lo que fue malo. Me dolió, sentí dolor. Cuando tú y yo no estamos fundamentados en Cristo, muchas veces nos pasa eso. Creemos que estamos haciendo cosas buenas, trabajamos, nos esforzamos, corremos para aquí, para allá, construimos y nos esforzamos. Eso está bien, esforzarse, pero ese esfuerzo es vano cuando no está fundamentado en Cristo y en su gracia y en su amor. Y como Él es tan lindo, cuando llega la bendición, Él te quiere bendecir. Ya eres un bendecido, mejor dicho. Si estamos esperando a que lleguen esas bendiciones, llegan y muchas veces no es lo que esperábamos ni lo que queríamos.
porque la desobediencia trae consecuencias. Mi motivación en esta mañana todavía es: ¿por qué no construimos en Cristo? ¿Por qué no nos evitamos tanta tristeza y dolor? ¿Por qué no hacemos a Cristo el centro de todas nuestras vidas? De nuestro matrimonio, de nuestras relaciones, de nuestras finanzas, de nuestro propósito. Es que cuando tú tienes una piedra principal, una piedra angular, y es Cristo, Él va a alinear lo demás. Todo lo que está alrededor nuestro son añadiduras, es nada comparado a lo que es Cristo en nuestras vidas. Yo no sé si alguien aquí en esta mañana que oyó esto y diga: ¿sabes qué? Yo quiero oír un poquito más de ese Cristo, de esa base, de esa piedra, de ese fundamento. Yo quiero hacer que ese Cristo sea el fundamento de mi vida. Yo quiero conocerle más. Yo quiero conectarme con Él. Yo quiero empezar a obedecerle a Él. No sé si en esta mañana haya alguien acá. De pronto esa es la primera vez que vienes a una iglesia, quizás nunca habías venido, quizás eso es algo nuevo para ti. Pero si sentiste algo, ese algo es Cristo tocando tu puerta, en tu corazón, y diciéndote: yo quiero ser el fundamento de tu vida. No tienes que hacer nada, quedarte ahí, solo repetir esta oración conmigo, ahí donde estás. Señor, te quiero pedir perdón en esta mañana por todo lo que ha pasado en mi vida, porque en mi ignorancia no eras mi fundamento. En mi desobediencia y mi necedad hice muchas cosas que no había hecho, pero hoy entiendo que tú moriste por mí, que tú me apartaste, me elegiste. Hoy entiendo que tú tienes que ser la piedra principal en mi vida. Y de aquí en adelante solo quiero construir en ti, Señor. Si tú hiciste esta oración en esta mañana, quisiera hablar contigo a la salida, acá al frente, cuando termines. Me gustaría orar por ti y conocerte un poco más. Y para los que somos de casa, que ya hemos hecho esta oración y que somos hijos, porque mira, si de pronto estás pasando algo difícil ahora, una situación, y nos sentimos a veces indignos, porque así es como nos sentimos, créemelo, el fundamento jamás se va a ir. Eso es lo lindo de estar fundamentados en Cristo, que aunque estemos pasando situaciones difíciles, ese fundamento nunca se va a ir y siempre va a estar ahí. Me gustaría que oráramos. No sé si haya alguien en este momento pasando una situación difícil y sienta que esa estructura se está moviendo, que los vientos le están pegando y que siente que no puede más. Me gustaría que pasara acá al frente en esta mañana. Me gustaría orar. Si estás hoy pasando una situación difícil, me gustaría orar, y que de pronto el pastor también está acá. No sé si hay alguien que quiera pasar sin miedo, porque para eso es la iglesia, para orar unos por otros cuando las cosas no están fáciles, cuando las cosas están complicadas, cuando de pronto hay una enfermedad, cuando las finanzas no están como quisiéramos, cuando de pronto nuestras relaciones están mal, cuando de pronto estás perdiendo tu matrimonio, cuando de pronto tu futuro es incierto y no sabes qué va a pasar. De pronto es una situación de papeles, una situación migratoria, de pronto es una situación que está fuera de tu control. Pero hoy te digo, tenemos un Dios que está en control de todo, un Dios que es soberano, un Dios que te redimió, que te escogió, que murió por ti, que te amó. Si yo pudiera resumir todas estas verdades que hemos estado manejando, las resumo en una palabra, y es amor. Es amor incondicional. No tuviste que hacer nada, Él te lo dio sin merecerlo. Él te amó en ese momento en la cruz y te está amando ahora, a pesar de tu debilidad, a pesar de lo que estés viviendo. Él te ama. ¿Alguien más quiere pasar adelante? Entonces vamos a orar. Vamos a orar acá, porque para eso es la iglesia, para orar unos por otros, para apoyarnos en momentos difíciles. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Te damos gracias, Padre, por tu amor. ¿Qué podemos pedirte hoy, Señor? ¿Qué podemos pedirte, Padre, si ya nos diste todo, Padre? Derramaste cada gota de sangre por nosotros, Señor.
Nos escogiste desde el fundamento, Señor, desde la creación, desde la eternidad. Ya estabas pensando en nosotros, Padre. ¿Qué más podemos pedir de ti si ya nos bendeciste con toda bendición, Señor? Tú eres un Dios de maravilla, Padre. Eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Tu amor nunca falla, Señor. Tu amor puede con todo, Padre. Tu amor puede con cualquier situación, Señor. Tu amor puede con cualquier problema, Señor. Tu amor puede, Padre, contra una enfermedad, contra una situación económica. Tu amor puede contra un divorcio. Tu amor puede contra todo, Padre, porque tú estás sobre todo. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Padre, que tú tienes que ser nuestro fundamento. Yo declaro que Misión Vida es una iglesia que está fundamentada en ti, Señor. Quizás no es una iglesia perfecta, Padre, pero es una iglesia que entiende que tú eres el fundamento, que tú eres la base, que tú eres la piedra principal, que tú eres la piedra angular. Señor, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, de nuestro pecado, de nuestros errores, tú nunca nos vas a dejar, Señor, porque eres nuestro fundamento, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Te damos gracias por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas. Pero sobre todo, hoy oramos con fe, Señor, porque sabemos que tú vas a ser grande con nuestras vidas, Señor. Tú vas a hacer algo grande, Señor. Tu amor nunca falla, Padre. Qué lindo que es poder unirnos como iglesia y orar unos por otros. Recuerden, número 1, tenemos que conocer a Cristo. Número 2, tenemos que conectarnos y tener comunión con Él.
Y número 3, tenemos que obedecer. De aquí en adelante vamos a ser una iglesia que está fundamentada en Cristo.